Toldot, la parashá número 6, está en el capítulo 25 de Génesis. Abra tu Biblia en Génesis capítulo 25. Y a mí me da mucho pesar, se lo digo sinceramente con todo mi corazón, que usted no tenga una Biblia física y que usted no pueda subrayar lo que el Eterno quiere hablar y quiera dejar allí para que usted vaya a su casa y pueda, o en cualquier momento que usted esté, el Espíritu te lleve y usted se encuentre con esas notas en tu Biblia, con esos resaltados en tu Biblia, para que sepas que el Eterno en este día, y que usted le puso ahí la fecha, habló a tu corazón. Bueno, el estudio de hoy se enfoca en la vida de Isaac y de Rebeca. Vimos nosotros en la semana pasada que Rebeca fue el preciso y el exacto prototipo de la novia de Yeshua. Y encontramos en Rebeca las 6 características de la mente de Yeshua. ¿Fue así? ¿Sí? ¿Usted los encontró? Ok. Y usted, le pregunto ahora, ¿usted ha trabajado en esta semana por eso y está orando por eso y está tratando? Porque aquí nos encontramos otra vez con Rebeca y con esa mente preciosa de Yeshua en la vida de esta mujer. Y es maravilloso. Así que vamos a estar enfocados en esta parejita, en esos hijos que nacieron y en cada una de las cosas que sucedieron en ese tiempo, y que sabemos que lo mismo que fue, será. Que no hay nada nuevo, amados, debajo del sol. Que el Eterno dio a conocer el final desde el principio. Y que nosotros, el pueblo del Eterno, no necesita ir a ningún lugar a que nos digan, nos hablen acerca del futuro, porque nosotros lo conocemos desde el principio de las Escrituras. Allí está el final de nuestras vidas y de todas las cosas. Amén. Entonces, amados, por 20 años esta parejita no tuvieron hijos, pero Isaac oró al Eterno por el cumplimiento de la promesa. Y finalmente Rebeca concibió 2 hijos mellizos. ¿Ok? Esto de 20 años, una pareja conociendo la Torá y sabiendo que había una promesa, y casados y trabajando por esto, y no tenían hijos. Pero lo que yo quiero que encontremos en esta parashá, el mensaje de Adonai para nuestra vida hoy, para la vida personal de cada uno de nosotros. Si nosotros miramos, amados, con los ojos del Espíritu, seguimos encontrando en Rebeca la mente de Yeshua. Y además, en estos primeros versos encontramos que en la vida de cada persona pueden haber cosas que se deben separar, ojo, separar desde las entrañas. Repito, también encontramos aquí que en la vida de cada uno de nosotros hay cosas que se deben separar desde las entrañas. En este capítulo del 1 al 18 nos narran la unión de Abraham con Cetura y los hijos de ella. También nos hablan de la separación que Abraham hizo entre Isaac y los hijos de sus concubinas, dando a entender que no podían estar juntos. Y también habla de la muerte de Abraham y la descendencia y la muerte de Ismael. Esos son los primeros 18 versículos del capítulo 25 de esta parashá. Pero el mensaje para nosotros lo encontramos a partir del versículo 19. Y vamos a estar allí. Y vamos a enfocarnos allí. Génesis 25, 19. Permítame orar. Padre, muchas gracias. Rey, gracias, amado.
Tu palabra es tan hermosa, papá. Tu fidelidad es tan grande. Y tu misericordia no se deja esperar para extenderla sobre nosotros, Padre. Gracias, Rey. Muchas gracias, amado. Esta palabra será expuesta en el nombre de Yeshua, por los méritos de Yeshua. Y yo sé que está bajo la unción del Ruach HaKodesh. Y que cada hermano, cada hermana en esta tarde la reciba con sencillez de corazón. Para tu gloria, pero para el crecimiento de nosotros, para el avance, para la madurez y para el establecimiento de tu reino en nosotros. En Yeshua HaMashiach, yo lo creo. Amén. Bueno, dice el versículo 19 del capítulo 25 de Génesis. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Adonai por su mujer que era estéril, y lo aceptó Adonai, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos que luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai. Punto número 1, amados. ¿Dónde debemos nosotros ir cuando hay luchas internas en nosotros? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde encontramos la respuesta? ¿Dónde encontramos la palabra que nos diga, esto que está pasando en tu vida es por esto que se está gestando, es por esta obra que yo estoy haciendo, es por esto que yo anhelo de ti? Ella fue y consultó a Adonai. Y él, como el Dios vivo y verdadero, no se dejó esperar para responderle. Y le respondió Yud-Kei Bat-Kei. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí está, amado, Ribca. Rebeca en hebreo es Ribca. Aquí está Ribca poniendo su mente en el espíritu y recibiendo la palabra profética de Adonai para su vida. Y él le está diciendo, 2 naturalezas están en tu vientre. 2 naturalezas en el vientre de Rebeca. Y estas 2 naturalezas tenían que ser divididas desde las entrañas. En usted y en mí, en todos y cada uno de nosotros, desde el momento en que el Eterno nos llamó para cumplir ese propósito que estaba concebido en él desde antes de la fundación del mundo, hay en nosotros 2 naturalezas, una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Y el Eterno quiere hoy decirnos que esas 2 naturalezas tienen que ser divididas desde las entrañas. Y que la razón por la cual nosotros no hemos avanzado, no hemos madurado, no estamos dando el fruto que el Eterno anhela y quiere, desea, es por causa de que nosotros no hemos hecho ese trabajo de separar esas 2 naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. 2 naturalezas, le dijo el Eterno a Rebeca. 2 naturalezas hay en tu seno. Esa palabra seno del hebreo es el 990
y traduce corazón, y es betén, y es igual a útero. Cuando dice desde su interior, está hablando de las entrañas, del corazón, de los intestinos del vientre, algo que estaba dentro de Rebeca. Dos naturalezas desde tu interior serán separadas. De tu corazón serán separadas. Y si usted mira atentamente toda esta parashá, especialmente la vida de Rebeca, desde el momento en que fue engendrado en ella esas dos naturalezas, Raquel no hizo sino tener luchas, batallas. Sabiendo lo que el Eterno le había hablado proféticamente a ella, viendo crecer a sus dos hijos, viendo la diferencia de ellos dos, la diferencia de actuar, la diferencia de comportamientos, la diferencia en cómo estos dos muchachos buscaban y no buscaban al Eterno. Y todo esto, toda esa vida de Rebeca fue luchas, pero una cosa que tenemos que aprender en esta tarde es que Ribka, me encanta ese nombre, Ribka, tenía una mente sensible para oír la voz de Adonai, pero tenía una mente perseverante para mantenerse firme en lo que el Eterno le había dicho, y tenía una mente viva. Y esto era lo que a ella la mantenía en medio de las circunstancias. Dos naturalezas desde tu interior serán separadas. De tu corazón serán separados. Y recordemos que cuando ella le dijo a Jacob que se fuera, ella dijo, porque su hermano habla de matarte, y yo cómo voy a perder mis dos hijos en un solo día. O sea, todas esas batallas, todas esas luchas, todo eso lo vivía Ribka, pero ella nunca dudó de lo que Adonai le dijo cuando sus hijos estaban allí luchando. Amén. Esto era dando comienzo así a la historia de dos naciones que hasta el día de hoy son el centro del conflicto mundial y profético. Esas dos naciones, hasta el día de hoy, están en conflictos y vemos la guerra, vemos todas las cosas que suceden, porque desde que estaban en el vientre, ellos luchaban. Para nosotros, estas dos naturalezas son la causa del conflicto. ¿Usted está de acuerdo conmigo o no? Estas son la causa del conflicto, de las batallas, de las luchas diarias que cada uno tenemos y queremos librar. Pero, amados, hay buenas nuevas. Deben separarse desde las entrañas, desde el corazón. Y es lo que el Eterno ha venido enseñándonos en estos estudios que tenemos, en este curso que estamos haciendo. Esto es lo que el Eterno nos está enseñando para que nosotros hagamos esa separación desde las entrañas y saquemos y rasguemos y esparzamos y echemos fuera todo lo que es de la naturaleza carnal. Porque las dos, definitivamente, las dos, amados, no pueden estar juntas. Es interesante, amados, entender que en el tiempo en que Esaú y Jacob crecían y hasta su adolescencia, los dos hermanos tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano al Eterno, sus mandamientos y promesas desde la misma creación del mundo. ¿Por qué? Porque cuando nacieron
todavía Abraham vivía. Sem y Eber, hijos y nietos de Noé, estaban vivos, porque ellos duraban muchos años, vivían muchos años. Y también Shem conoció a Lamed, quien a su vez Lamed conoció a Adán. Ellos conocían la Torá, ellos sabían lo que el Eterno estaba demandando de cada persona. Entonces, además, ellos contaban, este par de hermanos contaban con unos padres que estaban bajo pacto. Gracias, hijo. Estaban bajo pacto, el pacto que se había concertado con Abraham. Y también contaban con promesas poderosas. Y además tenían la madre de ellos, que era una mujer que tenía la mente de Yeshua. ¿Con qué cuenta usted para afirmarse? ¿Con qué cuenta usted para pararse firme y llevar a cabo la obra que el Eterno quiere hacer a través de tu vida? Dígame, ¿con qué cuenta usted? ¿No cuenta con nada? ¿Ok? Gloria a Dios. Aquí están los hermanos diciendo, tenemos la palabra, tenemos la promesa, tenemos el pacto que él hizo, tenemos al Ruach HaKodesh, tenemos el camino vivo y limpio que Yeshua abrió. Nosotros tenemos más que ellos. Conocemos al autor y consumador de nuestra fe, a Yeshua HaMashiach. Tenemos las promesas escritas y los hechos de ellos. Todo lo que ellos realizaron a través de tiempos, de oración, de clamor, de espera. Y tenemos el cumplimiento y la respuesta del Eterno para sus vidas. Entonces, recuerden, este par de hermanos contaban con una madre que tenía la mente de Yeshua. Definitivamente, yo ahora que leo todo lo concerniente a Rebeca, desde que fue a ser encontrada por el Damaseno para llevarla, que estaba tipificando la novia del Cordero, yo encuentro la mente de Yeshua en esta mujer. Y por eso es que cuando nosotros escuchamos oraciones, especialmente en los comienzos del Shabbat, la apertura del Shabbat, cuando se oran por las hijas, se le dice al Eterno, haz mi hija como a Ribca, como a Lea, como a Sara. Y eso tiene que ser la oración. Aún a nosotros, Señor, hazme como ellos. Yo quiero, yo anhelo. ¿Por qué es importante este dato? Porque se tiende a pensar que Esaú desconocía el valor de la primogenitura y la promesa de sus ancestros cuando negoció su futuro por un plato de lentejas. Y pensamos que era que él no sabía nada. No es así, él sí sabía. Así como usted y yo y cada uno de los que se sientan en esa silla, de los que han entrado a esta casa, de los que han oído palabra del Eterno, han conocido verdaderamente la palabra del Eterno y cuál es la voluntad del Eterno para sus vidas. Él sí sabía. ¿Por qué Jacob sí? ¿Y por qué Esaú no? Es que a Esaú no le importó. A Esaú nunca le dio importancia. Volvamos a leer este texto del versículo 19. Estos son Génesis 25, 19. Y voy a estar mucho rato en esto. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo.
Versículo 21, lloró Isaac a Yujei Bajei por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca, su mujer. ¿Han notado ustedes que las mujeres que dieron a luz personajes importantes en el plan del Eterno eran estériles? Tremendo. Las otras mujeres tenían hijos. Pero las mujeres en las cuales el Eterno, ojo con esto, en las cuales el Eterno tenía un plan, un propósito, un avance, un alcance, una gloria para él, eran estériles. Y dieron fruto en su vejez. Esas mujeres fueron Sara, Rebeca, Raquel, también la esposa de Manoa, madre de Sansón, Ana, esposa de Elcana y madre del profeta Samuel, Elizabeth, la esposa de Zacarías y madre de Juan el Bautista. Ellas recibieron la bendición de ser madres cuando todo alrededor podían reconocer como una intervención absolutamente divina. Cuando todos decían definitivamente, eso fue Adonai. Mujeres clamando por hijos años. Los esposos clamaban años, no uno ni dos, por la bendición, por el cumplimiento de la palabra profética. Yo quiero decirle, amados, en esta tarde, que sobre usted hay palabra profética, y usted lo sabe, porque el Eterno no nos trajo aquí para volver atrás. El Eterno no nos tiene a nosotros, después de tantas cosas, no nos tiene aquí por casualidad. Entonces, para que estemos sabidos de esto, porque esto nos habla que cuando el Eterno tiene planes, propósitos para nuestra vida, desde antes de la fundación del mundo, nos procesa, nos trata, nos ayuda a crecer en fe, en carácter, en madurez, para que los frutos sean buenos y permanentes. Yo le pregunto, amado, ¿el Eterno ha tratado con tu vida? ¿Sí? ¿El Eterno ha hecho tratos en tu vida a través de circunstancias, de situaciones? Pero viene la otra pregunta. ¿Estás creciendo en fe? ¿Estás creciendo en carácter? ¿En madurez? ¿Estás siendo procesada o sencillamente pasamos una circunstancia y entramos en la otra y seguimos igual? Cuidado, porque esa larga espera de estos hombres y mujeres del Eterno era para procesar la vida de ellos, para que los frutos que dieran fueran dignos, frutos dignos del Dios Altísimo que los había llamado. Y usted puede ver perfectamente los temores de Sara, los de Abraham, los de cada uno de ellos. ¿Y qué llegaron a hacer? ¿A través de qué? De los procesos, a través de las circunstancias, a través de las cosas difíciles. Entonces, recuerde, Él nos procesa, nos trata, nos ayuda a crecer en fe, en carácter, hermano. No más el carácter almático, amados, por favor. No más. No más inmadurez en nuestras vidas, porque los frutos que Él está demandando de nosotros son frutos buenos y permanentes. Permítame leerle Juan 15:2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, aquí está hablando Yeshua, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿A través de qué?
A través de su palabra, a través de los tratos, a través de las circunstancias, a través de todo eso lo limpiará para que lleve más fruto. Y en Marcos 4, 26 y 29 decía además, mire que así es el reino, ojo con esto. Así es el reino de Elohim, dice Yeshua. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y da semilla y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y déjeme decirle, amados, que la siega está para llegar. Y ese es de lo que habla la palabra, de cómo el Eterno viene y le dice al ángel, mete la hoz y siega. Y aquí está diciendo, cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esa semilla que fue puesta en tu vida y en mi vida tiene que estar creciendo, tiene que estar naciendo, tiene que estar haciendo esto. Y si no, amado, pellízquese, haga algo, tírese al piso, ruegue, ore y escudriñe su corazón. ¿Qué pasa con esa semilla? Porque Yeshua dijo que así era el reino de los cielos. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cómo ve? Y recordemos que dijo Yeshua en Juan 12, 24, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso es lo que nosotros no hemos querido. ¿Sabe qué? Morir. No hemos querido y nos hemos resistido a morir a la naturaleza carnal, a la vieja manera de vivir. No hemos querido renunciar, no hemos querido hacer esa separación en nuestro corazón, en nuestras entrañas de esas dos naturalezas y desechar la naturaleza caída, desechar la naturaleza almática para que la naturaleza espiritual se levante y podamos dar fruto. Sí, pero vamos a seguir. En el Salmo 127 nos dice que los hijos son bendición del Eterno. Déjenme leerles esto porque es de verdad muy hermoso. Dice, si Yud Hei Vav Hei no edificare la casa. Yud Hei Vav Hei son las 4 letras del tetragramatón, para los que no saben, y son esas letras que están allí. Y ese fue el nombre que él dijo, esto es, de ahí en adelante nadie sabe. Unos decimos una forma, otros otra, pero él sabe que lo amamos, amén. Entonces, si Yud Hei Vav Hei no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Adonai no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Elohim el sueño. Versículo 3. He aquí, herencia de Adonai son los hijos. ¿Son herencia de quién? ¿Tuya? De Adonai. De Adonai son los hijos, cosa de estima, el fruto de su vientre, del vientre. Ojo con esto, como saetas en mano de valientes, así son los hijos sabidos en la juventud. Bendecido el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esta era la razón por la que estas mujeres se sentían afrentadas por no tener un hijo, por no ser madre de hijo,
por no tener saetas. Pero cuando ellas tenían una saeta, ellas luchaban, trabajaban, hacían cosas impresionantes para llevar a cabo lo que el Eterno había determinado por ese fruto de su vientre. Pregunto, amados, ¿qué son tus hijos para ti? O los hijos de Adonai que te vio para ti. ¿Son saetas en tus manos? ¿O qué? ¿O son solamente para malcriarlos y que ellos hagan lo que quieran y cuando lleguen grandes que escojan su vida? ¿Por qué? Tenemos que mirar cosas que la palabra está demandando de nosotros. Entonces, no tener hijos era considerado una afrenta, pero tener hijos en la vejez era una señal divina. Una y otra vez, el Todopoderoso revelaba su poder y su voluntad. El Eterno se aseguró de ser reconocido como el guardador de promesas. Y te digo, ¿qué te ha prometido el Eterno a ti? Te pregunto, y si usted quiere, respóndase a usted mismo. ¿El Eterno ha puesto sobre usted un ministerio? ¿El Eterno te ha dado palabra de que te necesita, de que quiere usarte? El Eterno te ha llamado y usted sabe que te ha llamado más de una vez para que haga la obra. Y acuérdese que el miércoles Él nos habló de derribar argumentos, porque los argumentos son los que no nos han dejado a nosotros hacer la obra del Eterno. Entonces, recuerde, Él se aseguró de ser reconocido como el guardador de promesas. Le dio una promesa hace 20 años y está ahí luchando, batallando, orando, clamando, pero dijo, vea, yo soy guardador de promesas, tenga. Amados, para el Eterno, la edad no es problema para que su pueblo sea fructífero. Las circunstancias difíciles tampoco son problema para Él. La incapacidad intelectual tampoco, amados, porque el Ruach HaKodesh es suficiente. Pero lo que sí es un problema, que aún para el Eterno es un problema, es que nosotros no tengamos en estima el llamado al reino. Eso sí es un problema, porque lo vemos claramente a través de Esaú. No me importa, no quiero, eso no es para mí, de todas maneras yo me voy a morir, ¿qué me importa la primogenitura? Entonces, no es problema para que su pueblo sea fructífero. Nosotros, la mayoría, no estamos esperando por tener hijos naturales, ¿o sí? ¿Cierto que no? Ya cerraron la fábrica, ya está cerrada, pero espirituales y frutos dignos está esperando el Eterno de nosotros. Amén. Versículo 21. Y oró Isaac a Jochebed por su mujer que era estéril, y lo aceptó Adonai, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jochebed y le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y eso fue lo que concibió Rebeca dentro de ella. Esas palabras de Adonai: el mayor servirá al menor, el mayor servirá al menor. El menor que nació después es Jacob. Jacob permanece en la tienda estudiando la Torá, el otro en el campo cazando, siendo un hombre sin mandamientos. Y eso estaba allí en ella, y trabajó por eso hasta que llevó a cabo y vio la bendición materializada y la promesa del Eterno. Ahora, ustedes recuerdan la bendición que
que le dio a Ribca, su padre? ¿Qué le dijo? Hermana mía, sea madre de millares y posean las puertas de sus enemigos. Esa promesa fue puesta por sus padres sobre Rebeca. Eso lo encontramos en el Génesis 24:60, que lo vimos la semana pasada, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. ¿Cuáles somos los descendientes? Poseamos las puertas de nuestros enemigos, amados. No nos dejemos más, levantémonos. 2 naciones hay en tu pueblo, con costumbres diferentes. Naciones, goy, en términos genéricos. Goy significa nación, goyim, naciones. En este caso, tanto Israel, la descendencia de Jacob, como la descendencia de Saúl son llamados goyim. Pero en tiempos bíblicos, goyim también significa naciones extranjeras, diferentes a Israel, o personas no hebreas. Y es muy importante comprender este concepto. Ser goyim o gentil se asocia a su vez con paganismo, porque se entiende en la Escritura que Israel es el pueblo del Todopoderoso y las demás naciones paganas. Pero cuando un gentil se convierte al Elohim de Israel, no es más gentil, no es más goyim. Ahora es un israelita, créalo o no, ríase o no ríase, como sea, escrito está, él lo dijo y es así. Digan lo que digan, como dice la canción, digan lo que digan los demás, es un israelita creyente en el Elohim de Israel. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:12 dice: sabéis que cuando erais gentiles, está hablando en pasado, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Versículo 23, estamos todavía en el capítulo 25. Y le respondió: 2 naciones hay en tu seno. Pero ¿por qué repiten tanto esto? ¿Cuántas veces lo has repetido? Y lo seguiremos repitiendo. 2 naciones hay en tu seno, 2 naturalezas hay dentro de nosotros, una carnal y una espiritual, amadas. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Para comprender bien la historia de Esaú y Jacob, tenemos que analizar primero las características de cada uno de ellos, ya que los eventos que ocurrieron alrededor de estos 2 hermanos van más allá de un momento de hambre y desesperación. Analizábamos, amados, anteriormente que los 2 hermanos tuvieron la oportunidad de conocer a Yuja y Bajei, sus promesas y sus enseñanzas, porque ellos tenían la Torá, porque ellos habían sido instruidos. Ninguno de ellos, ni siquiera Adán, desconocía la palabra del Eterno. Ni Caín, ni Abel, ninguno de ellos. Todos ellos conocieron y sabían que era. Y nosotros también. Pero vemos en las actividades que realizaban y sus conductas que los 2 tenían una relación muy diferente con el Padre Eterno. Y usted lo puede ver. Usted lo puede ver en su propia casa. Usted lo puede ver en su familia. Usted puede ver eso. ¿Qué tipo de relación tienen sus hijos, tiene su esposo, tiene su esposa, su cónyuge con el Eterno? Mire esto. Dice: y salió el primero rubio. Pongamos mucha atención a esto, a mí me impactó. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Eso está en el versículo 25. Esaú velludo,
significaba rojo, Edom. Y el versículo 26, escuche, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl. Esto se llama pasión. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Trabada, del hebreo 270. ¿Sabe qué quiere decir? Apoderarse, agarrar frecuentemente con la idea secundaria de mantener en posesión. Eso quiere decir trabar. Y también quiere decir, ojo, apoderarse, apoyar, arrebatar, asir, atrancar, cazar, dar dolores, echar mano, empotrar, encubrir, enredar, estribar, fijar, ocupar, poseer, tomar posesión, posesionar, prender, preso, proseguir, seguir, sobrecoger, sostener y tener, trabar. Trabada, su mano, del calcañar de su hermano, de su pie. Todo esto que te leí es la definición de la palabra trabada en hebreo. Y esta era la pasión de Jacob. Y esa era la pelea de ellos. Esa era la pelea. Yo personalmente creo que el que más peleaba era Jacob por estar ahí en la primera fila para salir primero. Y esto fue lo que mostró Jacob desde que estaba en el vientre. ¿Qué mostró? Amor, pasión, perseverancia, agresividad, determinación por ser el primogénito y heredero de las promesas y el padre de las 12 tribus. Aleluya. Impresionante. ¿Por qué? Dice la palabra que el reino de los cielos, ¿qué sufre? Violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos, los agresivos, los impetuosos, los apasionados. Ellos arrebatan el reino. Y si uno pregunta, ¿usted quiere estar en el reino? Sí, claro, todos queremos estar en el reino. ¿Pero es usted agresivo? ¿Impetuoso? Hace lo que hizo Jacob. Se prende del calcañar. Y esto me parece a mí muy tremendo. El que Jacob hubiera salido su mano trabada del calcañar, que es esta parte del talón, da a entender además que Saúl lo empujó hacia atrás. ¿Sí o no? Miren eso. Miren, yo lo veo. Yo lo puedo ver. Jacob por estar primero. Y Esaú lo empujó atrás. Y entonces, ¿qué hizo él? Se prendió del calcañar. Y dijo, no voy a dejar mi posesión. ¿Y qué pasó? Versículo 27 dice, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Esaú, amados, es descrito como un experto cazador. ¿Y quién fue en la Biblia un experto cazador? Nimrod. Esaú era un hombre del campo y en las escrituras el campo es sinónimo del mundo. Mateo 13:38. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. ¿Ah? ¿Cómo ve? Tremendo. Jacob, por el contrario, es descrito como un hombre que habitaba en tiendas. Y en la Biblia, en toda la Torá y el Taná, el que estaba en tiendas era un estudioso de la Torá. Hasta el día de hoy, hay judíos que desde que empiezan a leer, se encierran a estudiar
la Torá. Y alguien está para mantenerlos, para darles todo lo que necesitan, y ellos son responsables de estudiar Torá. Entonces, Esaú era un hombre sin obediencia al Todopoderoso, era un hombre secular. Ejemplo de esto es que se casó con una mujer cananea. ¿Le importaban los mandamientos? ¿Le importaba guardar su integridad de hebreo? ¿Guardar su descendencia? No, se casó con una mujer cananea. Dice en 26:34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es clara la oposición a los requerimientos de Yuhel Bajei. Nosotros estamos acostumbrados a interpretar a Jacob como un abusador que aprovechó la ocasión para robar la primogenitura. ¿Usted todavía piensa así? De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Y dice, no, es que le robó la bendición. ¿Cuál le robó la bendición? Era tanta la pasión, era tanto el amor, era tanto la dedicación de este hombre, era tanto lo que él encontraba en la Torá, que el primogénito iba a ser padre de una nación, que el nombre de esa persona iba a ser cambiado de Jacob a Israel. Era tanto que le dijo al hermano, véndamela. Y el hermano dijo, pues yo para qué eso, a mí no me importa. ¿Yo para qué quiero eso? Al fin y al cabo yo me voy a morir. Se la vendo porque tengo hambre. Y eso le pasa a muchos hombres y mujeres del pueblo del Eterno. Saciar la necesidad del momento, tener lo que su carne quiere y lo demás no me importa. Pero amados, al final de la carrera es que vamos a ver quién es quién. ¿Quién entrará? Entonces, cuando analizamos el carácter de cada uno, entendemos que las cosas eternas no tenían ninguna importancia para Esaú. Mientras que para Jacob eran definitivas en su vida. Piense en este momento, en este mismo momento piense. ¿Qué significa para usted las cosas eternas? ¿En qué nivel están? ¿Qué es lo que ocupan en su corazón? ¿Qué lugar ocupa en su corazón, en su vida? El Espíritu de Dios está aquí. El Ruach HaKodesh está aquí. Y Él quiere que usted mire. Y Él quiere que usted se determine. Y Él quiere que usted haga un alto en su camino, amados hermanos. Y que se postre. Y que deseche todas esas carnalidades. Y se ponga en las manos del Eterno. ¿Por qué? Porque el hombre de mundo vive por las cosas inmediatas. Por las que ven. Por lo que me gusta, por el negocio, por esto, por el placer, etcétera, etcétera. Mientras que el hombre espiritual vive por las cosas eternas. ¿Por cuál vive usted? ¿Por cuál vive usted, amados? Yo quiero que avancemos, no me quiero demorar tanto tiempo, pero vamos a entrar en el capítulo 26. Y aquí en este capítulo encontramos que la historia se repite nuevamente, que vuelve a haber hambre en la tierra. Y recuerden una cosa, amados, que lo mismo que fue será, y que va a haber hambre, que va a haber hambre en la tierra. Y que el Eterno nos está hablando. Y que el Eterno nos está diciendo, hijitos, cíñanse, porque lo mismo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. Después hubo hambre
en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Yud-Hei-Vah-Hei y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Te está hablando o no? Hambre en la tierra. Pero el Eterno le dice, no desciendas a Egipto. No se contamine. Manténgase en santidad. Espere aquí. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hay una bendición grande para nuestros descendientes cuando nosotros nos ceñimos a obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Él dice, por esta razón yo confirmo la promesa contigo. Habitó pues Isaac en Gerar. Las promesas hechas a Abraham pasan a Isaac por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis mandamientos. Y vemos, amados, para que no entremos allí, usted ya conoce esta parte, que se repite la misma acción, la misma actitud de su padre Abraham. Dice, Ribca no es mi esposa, es mi hermana, porque me da miedo que de pronto me maten por causa de ella, porque eran mujeres muy lindas, eran mujeres muy especiales, eran mujeres que tenían la gracia del Eterno, eran mujeres que reflejaban algo que ninguna otra mujer en la tierra, por muy rica que fuera, tenían. Y ellos se daban cuenta de esto y decían, no, es que cualquiera va a querer tenerla y pueden matarme a mí. Entonces, del versículo 7 en adelante, hasta el versículo 17, usted lo lee en su casa y encuentra el mensaje que el Eterno tenga para ti. Para que pasemos entonces ahora a los pozos de Isaac. Los filisteos, después de la muerte de Abraham, habían cerrado los pozos que él había abierto. Abraham abría pozos, ¿en dónde? ¿En dónde, Carlos Andrés? Abría los pozos Abraham. Bueno, los pozos, él los abría en el desierto para encontrar agua. Pero ¿qué hicieron los filisteos, los enemigos? Ellos iban y cerraban esos pozos. Versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, diga pozos de aguas vivas. ¿Qué nos está diciendo? Torá, mandamientos, palabra del Eterno, pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que quiere decir contención, porque habían altercado con él. 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna, que quiere decir enemistad. Y entonces se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot, que quiere decir lugares amplios. Pero mire la insistencia de Isaac, abrir pozos, enseñar Torá, tener Torá en su corazón
Y dijo, cuando él abrió ese pozo de lugares amplios, dijo, porque ahora Yud-Heh-Vah-Heh nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amados, ¿qué encuentra usted en estas hombres y mujeres de la Torá? Fe para creer las palabras de Adonai. Quédate aquí, Isaac, porque aquí te voy a bendecir. No desciendas a Egipto. Podían decir lo mismo que nosotros decíamos, ay, pero es que mire los enemigos, vean, nos cerraron los pozos. Mire, no tenemos agua. No, vayan, abra otro pozo. Ah, pero también riñeron en ese. No, otra vez problemas. No, que va, dejemos así. Ya no enseñemos más Torah. Ya no estudiemos más Torah. Pero no, vamos a abrir otro pozo. Y también se llamó Sidna, enemistad. Pero entonces se apartó de allí y abrió otro pozo y ya no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot, lugares amplios. Y dijo, ay, ahora nos bendijo Adonai, nos ha prosperado y vamos a fructificar. 23. Y de allí subió a Beersheba y se le apareció Yud-Heh-Vah-Heh aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo. ¿Tenían ellos temores o no? Claro que sí. Cada vez que usted se encuentre en la palabra, sea por la boca de Pablo, de cualquiera de los apóstoles, de Yeshua, de los patriarcas, del Eterno, que le dicen no temas, es porque ellos tenían temor. Pero más sin embargo estaban allí, seguían creyendo, seguían orando, y él le dijo, no temas. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo de aguas vivas. Aquí seguimos enseñando Torah, viviendo la Torah, aprendiendo la Torah. Y entonces Abimelech vino, versículo 26, a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Hay una característica en Isaac, en las escrituras, que describe más profundamente su carácter. ¿Cuál es el carácter de Isaac? En 8 ocasiones es asociado con pozos. En 24:62, en 25:11, en 26:19, en 20, en 21, en 22, en 25 y en 32, habla de pozos que Isaac abrió, 8 en número, bíblico que significa nuevo principio, y pozos representan las fuentes de agua viva. Hombres determinados por cosas específicas. Y la bendición viene a Isaac después de encontrar los pozos. ¿Qué significan los pozos? ¿Qué significan? Los pozos y el agua viva son símbolo de la Torá. Lo que en otras palabras tanto Abraham como Isaac hacían era enseñar la fuente de la bendición. Porque donde hay agua, ¿qué hay? Vida. Donde hay agua, hay vida. Donde hay Torá, hay vida. Donde hay palabra del Eterno, hay vida eterna, amados. Pero los filisteos, ¿qué hacían? Cerraban los pozos. Y escucha esto. ¿Cómo explicar que cierren pozos en el desierto? ¿Cómo explicar que cierren pozos en el desierto? ¿Qué te dicen hoy a ti? Estás equivocado. Estás equivocado. Eso no es necesario. Esos pozos de agua viva, eso no es. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Yeshua nos explica hablando acerca de la luz. Mire lo que dice Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
pero los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo el que hace el mal odia la luz y tampoco viene a la luz para que sus acciones no sean reprochadas. ¿Por qué nos dicen la Torá no es necesaria? La ley, como le llaman, no es necesaria. El Antiguo Testamento no es para nosotros. ¿Por qué? Porque es la luz, porque es la palabra, porque es la fuente de agua viva. Y ellos no quieren que sea revelada su vida, porque sus obras son, usted lo dijo. Entonces, eso nos dicen que no hay necesidad de cavar pozos de agua, que con el poquito que tenemos, eso es suficiente. Y no hay necesidad de más, solo la gracia y no más. Vida y bendición vienen a nuestras vidas como resultado de guardar y enseñar la Torá. Guardar y enseñar la Torá. Pero siempre vamos a encontrar quienes nos prevengan y enseñen que hay que cerrar estos pozos. Porque hoy no son de bendición, de acuerdo a enseñanzas humanas y tradiciones de hombres. Hombres religiosos que por desconocimiento quieren a toda costa cerrar los pozos de aguas vivas, cerrar las fuentes de la bendición. ¿Usted me está escuchando, amados? Los hombres de los pozos, los nombres de los pozos nos confirman el testimonio de Abraham y Isaac. Yud-Hei Vah-Hei, Berá se llamaba uno de los pozos. Yud-Hei Vah-Hei Berá. El otro se llamaba Yud-Hei Vah-Hei es mi signo. El otro se llamaba el pozo que me cuida. Aleluya, Torá, palabra. Y el otro fue el pozo del viviente que me ve. ¿Sí o no? Aleluya. ¿Esto qué es? Esto es vida, esto es confirmación, esto es presencia del Eterno, amados. El pozo del viviente que me ve, del que me conoce, del que sabe lo que estoy viviendo por causa de su nombre. Voy a beber de esa agua. Eran un testimonio para aquellos habitantes del nombre y del poder del único Elohim verdadero, a quien adoraban y servían. Los filisteos cerraban los pozos en un intento de hacer que los habitantes olvidaran la palabra, la Torá, los mandamientos, el nombre, etcétera, etcétera. Que se olvidaran del día de reposo, etcétera, etcétera. Ellos cerraban los pozos. ¿Y cuántos años nos tuvieron a nosotros esos pozos cerrados? Años de años. Pero un día el Eterno vino y dijo, venga, caben, hagan pozos. Así que no nos vamos a dejar engañar, ¿ok? Entonces, hombres religiosos que por desconocimiento quieren a toda costa cerrar los pozos de aguas vivas, fuentes de bendición. No permita que cierren ese pozo que el Eterno te hizo cavar y abrir. Jeremías capítulo 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Dos grandes males ha hecho, ¿quién? Mi pueblo, dice, porque me dejaron a mí, dejaron la fuente de agua, dejaron los pozos de agua viva y se fueron a cavar cisternas rotas que no contienen agua. Después les narro para no ir allí porque se me está como pasando el tiempo. Encontramos que ellos volvieron a buscar a Isaac después de que lo habían echado. Y Isaac les dice, ¿y por qué vienen a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y a que usted no sabe, ¿qué le respondieron? ¿Qué le respondieron?
es que vemos que Adonai está contigo. ¿Sí ve? Tranquilo, hermano, tranquila, hermana, párese firme, siga cavando pozos, siga enseñando Torah, sígase manteniendo, porque un día, van a venir y nos van a decir, vemos que Adonai está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Los mismos que cerraron los pozos, los mismos que decían que no había necesidad, que no nos haga mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, no, pues sí. Y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Adonai. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Versículo 31, y se levantaron de madrugada y juraron el uno con el otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esa causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta este día. ¿Ah? Tiene que mirarlo, mi amor. Beersheba. Pasamos al 34 para mirar esto rápidamente. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y recordemos que Abraham había ordenado buscar la novia para Isaac de su parentela. El matrimonio de Esaú con una mujer pagana es parte de la historia y de su pensamiento. La bendición. La bendición, aquí encontramos la bendición de Jacob. Esa bendición la construyó Ribca, ¿sí? No, esa bendición estaba desde antes, desde el cielo. ¿Qué fue lo que hizo Ribca? Guardar la promesa, guardar la palabra, hacer lo que tenía que hacer para el cumplimiento de la palabra. Y yo miraba esto, cuando yo leía esto y estudiaba esta palabra, por eso se me inundó la casa, porque me metí aquí y no me di cuenta que estaba inundándose. Pero yo veía a Ribca pendiente todo el tiempo de lo que pasaba con Isaac, de lo que pasaba, sí, con Isaac, con Jacob y con Esaú. Y por eso la encontramos a ella escuchando detrás de la tienda, porque estaba pendiente, porque ella sabía qué era lo que tenía que pasar. Y los muchachos ya eran hombres, ya eran grandes, y ella no podía permitir que eso que el Eterno le había hablado y le había puesto en esa mente perseverante se quedara así por así. Entonces la bendición que estaba preparada desde el cielo, desde el corazón del Eterno, Rebeca, con la sensibilidad de su mente, con la perseverancia para guardar la palabra profética que había recibido de Adonai desde que concibió en su vientre esas dos naciones, se dispuso para ser usada por el Eterno y darle cumplimiento a la palabra profética. Y es tanto así que ella le dijo a Jacob, tranquilo, si él te maldice, la maldición caiga sobre mí, porque usted ya es bendito. ¡Aleluya! Tranquilo, mi hijo, la bendición ya es suya. Que caiga la maldición sobre mí. Así se lo dijo. 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, tráeme. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Ay, ¿qué dijo Rebeca? ¿Cómo?
Esto no lo puedo permitir. Y Rebeca estaba oyendo, versículo 5, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Esaú demostraba una vez más ser un hombre secular, sin respeto por los mandamientos de Adonai, al casarse con dos mujeres cananeas que trajeron conflicto y dolor a su familia. Jacob compró legalmente la primogenitura que Esaú despreció, ya que éste hubiera podido negarse, conociendo el valor espiritual que tenía en cuanto a la bendición. Pero Isaac pareció no prestar atención al comportamiento de Esaú. No, se descuidó. Él veía que el otro era estudioso, él veía, pero como le llevaba lo que a él le gustaba, ojo con eso, entonces dijo, tráigame y yo lo bendigo. Y es por esto que al disponer la bendición, Rebeca asume la responsabilidad de evitar que la bendición recaiga en Esaú y prepara con Jacob el engaño que garantiza la bendición. La pregunta es, ¿estaba Yud, Hei, Bajei de acuerdo con que fuera Jacob quien recibía la bendición? ¿Estaba Elohim, Yud, Hei, Bajei de acuerdo con que fuera Jacob quien recibiera la bendición? La respuesta se la dejo para que usted la encuentre en Malaquías capítulo 1. Allí dice claramente la posición de nuestro Padre Celestial con respecto a Esaú. Dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque él dice que mi mesa es despreciable. Por eso, yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha despreciado la mesa del Eterno? ¿Alguna vez él ha puesto la mesa servida y usted la ha dejado servida por cualquier cosa? Arrepintámonos. Y léase esa porción de Malaquías capítulo 1, léalo hasta el versículo 14. Y pasamos rápidamente al versículo 6 del capítulo 27. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Yuhet Bajé. Imagínese usted, no le iba a bendecir porque sí, en presencia de Adonai, antes que yo muera. O sea, el testigo de esa bendición era Yuhet Bajé, nada menos. Aleluya. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando y ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga. Ay, papá. La batería. Ay. Sí, ya. Gracias, hijo. 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, porque Jacob le dice, no mamá, de pronto mi papá me descubre y en lugar de bendecirme me maldice. Y delante de Adonai, imagínese usted. Y entonces le dijo, porque ellos sabían que la bendición del padre era la bendición del padre. Y eso es hasta el día de hoy. Sino que los padres hoy en día no quieren bendecir a sus hijos. No los bendicen. Y ella le dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Entonces él se fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú. Aquí en esto de los vestidos hay otra palabra hermosa. Su hijo mayor, los precisos, no cualquier vestido. Los precisos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado
en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿qué quieres, hijo mío? ¿Usted se puede imaginar a Rebeca preparando ese guisado y orando? ¿Usted se puede imaginar a Rebeca buscando esos vestidos, los precisos, los especiales de Esaú para ponerle a su hijo? ¿Usted puede imaginar ese cuadro? ¿Usted puede traer a su mente la visión de esta mujer amada para ver el cumplimiento? ¿Por qué Rebeca tomó la decisión en sus manos? Porque Yuhei había advertido a Rebeca desde el momento mismo de su embarazo que el hermano mayor serviría al menor. Y ella sabe y sabía que él no miente, que él no se arrepiente, que él no vuelve atrás, que él es el mismo. Eso lo encuentra en Génesis 25-23. No fue Jacob quien se vistió, ojo con esto, no fue Jacob quien se vistió con ropas sacerdotales. Fue Rivka. Fue su mamá. Ella tomó los ¿por qué? ¿Por qué vestidos sacerdotales? Porque del primogénito tenía los vestidos sacerdotales. Por eso dice que sus vestidos precisos y preciosos y únicos, vestidos sacerdotales, él no se vistió, ella lo vistió. Ella fue la que fue y vistió a Jacob con vestidos sacerdotales y lo mandó para que Yuhei a través de Isaac pusiera la bendición de la primogenitura. ¿Por qué? Porque Jacob lo amaba. ¿Por qué? Porque Jacob lo peleaba. ¿Por qué? Porque Jacob era apasionado por esto. Entonces recuerde, no fue Jacob quien se vistió con ropas sacerdotales. Jacob fue revestido con autoridad por la madre en cumplimiento de la promesa. Y ya podríamos terminar aquí. Y si usted quiere, mis amados, terminamos. Y usted sigue leyendo sí, ya son más de las 4. Del versículo 19 en adelante. Y vemos en el 27... que dice: Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de los vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Yuhei ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvanle pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, llegó Esaú. Como siempre, tarde, como siempre, descuidado, como siempre, que no le importaba. Entonces Jacob recibió de Isaac la bendición del primogénito. Noten que la bendición de Yuhei para Abraham y para él, de tener una descendencia numerosa y bendecir a todos los pueblos de la tierra, así como la herencia de la tierra prometida, la dio Isaac a Jacob, consciente de quién era el que la recibía. Le dice: sírvanle, versículo 29, sírvanle pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Amado, bendiga al pueblo de Israel. Amado, no permita que en presencia suya se maldiga, se diga mal del pueblo de Adonai. No lo permita, ni usted se siente en silla de escarnecedores para hablar de la casa de Israel y de la casa de Judá, porque entonces está hablando usted contra usted mismo, si es que usted es pueblo del Eterno. Entonces Jacob tendría la preeminencia sobre sus hermanos y sobre las naciones. Malditos los que te bendijeren. La misma promesa
hecha a Abraham, y benditos los que te bendijeren. Amados, el capítulo 28 no lo vamos ni siquiera a tocar porque aunque es muy lindo, pero dejémoslo así. Gloria al Eterno.